Pues hemos estado estudiando por varias semanas ya esta serie, los frutos que un creyente nacido de nuevo debe manifestar como consecuencia de ser participantes de la naturaleza divina. Alguien que ha recibido la naturaleza de Dios manifiesta la naturaleza de Dios. La gente que no ha recibido de la naturaleza de Dios y que camina bajo la naturaleza caída, pues continuará manifestando rasgos y características según su naturaleza caída. Hemos dicho que el árbol se conoce por el fruto, y así como un árbol se conoce por el fruto, pues también la vida de un creyente se conoce por los frutos que manifestamos. Una persona no puede producir frutos espirituales por sí misma, ¿verdad que no? ¿Qué es necesario para que una persona produzca frutos espirituales? ¿Qué se necesita? ¿Venir a la iglesia? ¿Qué se necesita? ¿Dar una ofrenda? ¿Aplaudir y cantar? ¿O doblar la rodilla? ¿Qué se necesita? Dígalo. Nacer de nuevo. Para que una persona pueda manifestar frutos, es necesario, es indispensable, no es de otra manera, nacer de nuevo. Jesús dijo en Juan capítulo 15, si abre su Biblia ahí, Juan capítulo 15, está hablando Jesús a sus discípulos, a los que Él había escogido, no por sus cualidades, no por sus capacidades, pero Él los había escogido porque a Él se le antojó escogerlos. Y hablando con ellos, les hizo una advertencia muy importante que es una advertencia también para nosotros. En Juan capítulo 15, versículo 4, Jesús les habla y les dice: permanezcan en mí y yo en vosotros. Y esta palabra permanecer, la traducción del griego al español, dice que o habla acerca de permanecer, significa estar ahí. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Cuántos estuvieron hoy en la mañana con Jesús? No todos, miren. Permanecer también se traduce morar ahí, y morar significa también vivir, y vivir ahí permanentemente. Un cristiano nacido de nuevo debe de estar morando permanentemente en la presencia de Jesús. Entonces Jesús dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanecer significa también perseverar, persistir ahí, adherido, pegado a Jesús. Y escuchen esto: aún a pesar de las circunstancias que estés viviendo. Porque algunos dicen: ahora sí estoy lleno de gozo y voy a estar ahí en la presencia del Señor, porque sí tengo ganas de estar en la presencia del Señor. Pero ¿y qué si mañana ya no tienes ese gozo? ¿Ya no vas a entrar a la presencia del Señor? Perseverar, persistir, permanecer en la presencia de Dios tiene que ver con todos aquellos que han nacido de nuevo, discípulos que han nacido de nuevo, y estar ahí en la presencia del Señor, vuelvo a repetir, independientemente de lo que estés viviendo. Si tienes problemas, si tienes necesidades, si tienes conflictos en la familia, si perdiste tu trabajo, si perdiste tu casa, bueno, pues con mayor razón es donde necesitamos estar, en la presencia de Dios, porque es ahí donde el Señor nos consuela, es ahí donde el Señor nos fortalece, es ahí en la presencia del Señor donde el Señor nos dice: adelante, sigo adelante, yo estoy contigo. Lo que menos un cristiano que está pasando problemas o tribulaciones necesita es apartarse de la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo: permanezcan en mí, perseveren en mí. Permanecer en Él, déjeme decirle que constituye una de las evidencias más claras acerca de un creyente legítimo. El que no quiere estar en la presencia de Dios, dudo mucho que posiblemente sea un creyente genuino y legítimo. Puede ser una buena copia,
como las buenas copias que sacan el día de hoy, de cualquier artículo. Entonces dice Jesús: permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo. Ahí se confirma lo que yo les acabo de decir. Una persona no puede producir frutos por sí misma. Necesita nacer de nuevo. Necesita Jesús estar presente en su corazón. No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes. Acuérdense que le está hablando a los discípulos. Los tenía ahí. Ahí estaban sus discípulos y les estaba diciendo: si no permanecen en mí no pueden llevar fruto. Estas mismas palabras el día de hoy el Señor nos las está hablando a nuestro corazón, hermano. Porque ¿cuántos discípulos del Señor hay aquí? Discípulo significa el que aprende y el que sigue, en este caso Jesús. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada, diga conmigo, nada podéis hacer. Tú podrás producir frutos por sí mismo, por ti mismo. Tú podrás fabricar algo. Pero si Jesús no permanece dentro de tu corazón y si no has nacido de nuevo, esa fabricación de todo lo que quieras que la gente aparentemente vea en ti, tarde o temprano se va a caer. Tarde o temprano. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mire cómo el Señor está poniendo dos alternativas. Una, el Señor está hablando: el que permanece en mí llevará mucho fruto. El que no permanece en mí será echado fuera y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Déjeme decirle que este versículo, Jesús está hablando acerca de la sentencia en el juicio final que le espera a todos aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio de Jesús. En este versículo Jesús está refiriendo también a aquellas personas que, aunque estuvieron en una iglesia, vivieron vidas dobles. Tristemente, el día de hoy cada vez nos damos cuenta cómo hay personas dentro de las iglesias viviendo vidas dobles. Una persona aquí y otra allá afuera. Y ya la palabra nos confirmaba durante el tiempo de la adoración. O eres frío o eres caliente. Decídete. Decidámonos, ¿no? Yo estoy decidido, hermano. No sé cuántos están decididos a servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Estoy decidido. Jesús está refiriendo ahí en este versículo también a todos aquellos que estuvieron dentro de una iglesia y alababan al Señor y cantaban y aplaudían, pero nunca fueron salvos. Aunque estaban en una iglesia, vivieron vidas que no agradaban a Dios. Pero al final la gran realidad para todos aquellos es que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Hermano, no queremos que el Señor te sorprenda ese día. Cuando llegues ahí, al juicio final, ante el gran juez justo, y al momento de buscar en el libro de la vida, no queremos que te digan: no estás aquí anotado. Porque la sentencia que hay para todos aquellos que no están en el libro de la vida es que serán lanzados al lago de fuego, al infierno, que será el lugar para todos los rebeldes, para todos aquellos no arrepentidos, según Apocalipsis capítulo 20. Si usted no me cree, léalo ahí en la Biblia, se lo dejo de tarea. Ese es el destino. Así que, hermanos, el llamado al arrepentimiento es muy
es muy apropiado, no nada más hoy, cada día, a vivir una vida que agrade a Dios, una vida genuina, no vidas aparentes, como que aparento ser un hijo de Dios, como que aparento ser un discípulo del Señor. Dijo el Señor: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Gloria a Dios. Entonces podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. ¿Será así? Porque el día de hoy hay quienes están enseñando que Juan 15:7 dice: pídele al Señor todo lo que quieras. Su palabra dice ahí que todo te será hecho. ¿Bastará solamente con eso? ¿A eso se estará refiriendo Jesús? Lo que pasa es que algunos no les enseñan la primera parte del versículo. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero déjenme decirle que también se está refiriendo ahí Jesús a todos aquellos que están ahí en su presencia, a los que están permaneciendo permanentemente con Él, perseverando, persistiendo ahí con Él, pegados a Jesús. A esos puede el Señor estar escuchando sus peticiones. Estarán esas peticiones en armonía con la voluntad de Dios, y según la voluntad y la soberanía de Dios, Dios lo hará. Porque aunque Jesús dice: pidan todo lo que quieran y les será hecho, lo está hablando y lo está diciendo a los que permanecen con Él, a los que están ahí con Él, aún a pesar de las circunstancias difíciles. Pero también se está refiriendo a los que están dispuestos a hacer la voluntad del Padre, cualquiera que ésta sea. Posiblemente tienes alguna necesidad y has estado ahí en su presencia y has perseverado ahí en su presencia y estás pidiendo al Señor por el consuelo, por la fuerza, por la provisión para tu necesidad. Pero déjame decirle que aunque le pidas una y otra vez, tus peticiones quedan sujetas a la perfecta voluntad y a la soberanía de Dios. Él lo decide. Nuestra responsabilidad, hermanos, es estar ahí con Él, adheridos a Él. Santiago dijo, no tiene que buscarlo, se lo leo. Santiago dijo en el capítulo 4, versículo 3 de su carta, él dijo: ustedes piden y no reciben, porque piden mal, piden para gastar solo en sus deleites. Y déjenme decirle que esta carta fue escrita por Santiago a los cristianos de aquel tiempo, ¿sí? Y les estaba diciendo: cuando piden, ustedes lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus deseos malos. Así dice otra versión. Entonces la pregunta para nosotros, hermanos, es: cuando tú le pides algo al Señor, ¿qué le estás pidiendo? ¿Acaso es sabiduría? ¿Acaso es obediencia? ¿Acaso es decirle al Señor: Señor, quiero estar sujeto y sometido siempre, cada día, a tu voluntad? ¿O qué le estamos pidiendo al Señor? Dame más, Señor, cosas materiales. Y no es que no quiera el Señor proveernos las cosas materiales, pero es que lo principal que usted y yo necesitamos hacer, según Mateo capítulo 6, es buscar su reino y su justicia, porque las demás cosas Él nos las da por añadidura. No necesitamos pedírselas, porque Él ya sabe de qué necesidad tenemos. Es más, a veces todavía no está la palabra en nuestra boca, dice la Escritura, y Él ya lo sabe todo, porque Él conoce todo de mí, Él conoce todo de ti. Así lo cantábamos hace un momento. Sin embargo, hay quienes le dicen al Señor: Señor, dame otro auto. Cuando tú le pides algo al Señor, ¿qué le estás pidiendo? ¿Le pedirás sabiduría como lo hizo Salomón? ¿Un espíritu manso y humilde como el que tenía Jesús? En Juan capítulo 15, en el versículo 8, entonces Jesús sigue diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Yo no puedo concebir a alguien que dice, soy discípulo de Jesucristo y no estar manifestando frutos. ¿Glorificará al Padre una persona que dice, soy el discípulo de Jesús pero no manifiesta frutos? Y acabo de mencionar frutos espirituales. Dicen, esto es glorificado mi Padre. La palabra glorificar se traduce en esto es alabado el Padre, en esto es honrado el Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y no tan solo el Padre será honrado, no tan solo el Padre será alabado y glorificado por causa de la manifestación de los frutos que cada uno de nosotros estemos mostrando, sino que aún más el Padre se complacerá y se deleitará en llamarnos sus discípulos. Y es mejor que el Señor nos llame sus discípulos a que tú de una manera deliberada puedas afirmar, aunque seas otra cosa, soy discípulo del Señor, pero hacer otra cosa, no propiamente ser el discípulo del Señor. Yo prefiero que el Señor me diga, este verdaderamente es mi discípulo, porque hace mi voluntad, porque me ha glorificado, porque está manifestando frutos. Yo conozco personas que se dicen discípulos de Jesús, pero viven vidas que no honran ni glorifican al Señor. El Padre dijo de Jesús, después de haber sido bautizado por Juan, dice la Escritura que los cielos se abrieron. En Marcos capítulo 1, versículo 11, dice que los cielos se abrieron y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. ¿Quién dijo esas palabras? El Padre. ¿A quién se las dijo? A su Hijo. Ahora, esta palabra complacencia se traduce pensar bien, agradarse, y se traduce aprobado. Entonces podemos leer, cuando el Señor le dijo, tú eres mi Hijo amado, he pensado bien de ti, me ha agradado de lo que hiciste, estás aprobado, Jesús. Pregunta, ¿qué pensará el Señor de nuestros frutos? ¿Le serán agradables? ¿Seremos aprobados por el Señor? ¿Qué pensará el Señor de tus frutos? Si el Señor viniera en este día y nos hiciera un examen ahí de manera personal, individual, íntima, y te empezara a preguntar y empezara a escudriñar tu corazón, ¿qué calificación sacarías? Dios pudiera decir de ti o de mí, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia, es decir, de ti pienso bien, de ti me agrado, estás aprobado, estás aprobada. Cada quien sabemos, hermanos. Cada uno sabe. Bueno, pues precisamente de eso se trata este tema. Que Él tenga complacencia por causa de la manifestación en nuestra vida del fruto del Espíritu. De eso se trata y de eso necesitamos aprender todos los días. Y esta manifestación o expresión del fruto del Espíritu surge como consecuencia del desarrollo de un estilo de vida controlado por el Espíritu Santo de Dios. Un estilo de vida controlado por el Espíritu de Dios en nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 9, si le da vuelta ya a su Biblia, yo no sé si tu vida está verdaderamente siendo controlada por el Espíritu o controlada por tus emociones o por tus sentimientos o por lo que ves. Yo no sé, tú solo lo sabes. Yo sé acerca de mi vida. ¿Sí? En Romanos capítulo 8, versículo 9, Pablo escribe diciendo, mas ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y mire lo que dice a continuación, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. En otras palabras, si es que el Espíritu de Dios mora o está en su casa propia, porque acuérdense que el Espíritu Santo ya no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿O acaso ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Entonces, ya no debes de vivir en la carne, sino según el Espíritu, es decir, una vida controlada por el Espíritu, si es que el Espíritu Santo está viviendo en tu corazón. Y si alguno, termina Pablo este versículo diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él, entendámoslo de una vez por todas, hermanos. Si no está el Espíritu Santo mostrando, viviendo en nuestro corazón, y ese Espíritu Santo manifestando el fruto del Espíritu, entonces no somos de él. Este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice así, Romanos 8:9. Dice, ustedes no deben ser ya más controlados por sus deseos naturales. ¿Cuáles son los deseos naturales? La envidia, los celos, la contienda, la rebeldía, el adulterio, la fornicación y muchas otras cosas más. Dice entonces Pablo, ustedes ya no deben de ser controlados por esos deseos naturales, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. ¿Lo entendió? Pues hay quienes no lo entienden y siguen viviendo vidas dobles. No sé qué esperan. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos si el Espíritu mora en nosotros? ¿Cómo sabemos si tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros? Pablo dijo en Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo sabemos si somos llenos del Espíritu de Dios? Pues la respuesta la encontramos en las palabras de Jesús en Mateo 7:20, cuando dijo, por sus frutos los conocerán. Es decir, que si una persona no manifiesta el fruto del Espíritu, es obvio que el Espíritu Santo no mora, no vive en esa persona, aunque venga a una iglesia. Hay quienes vienen recorriendo iglesias según los horarios que se dan. Yo conozco personas, no aquí, en otros lugares, que a las 8 de la mañana ya estuvieron en una congregación y luego van a otra congregación donde el servicio es a las 11 de la mañana y luego van a otra congregación y el servicio es a la 1 de la tarde y luego después toman un tiempo así rápido para ir a comer, porque en la tarde ya tienen anotado ahí en su agenda ir a otra congregación a las 5 de la tarde y rematan el domingo yendo a otra congregación a las 8 de la noche. O sea, se la pasan en el templo todo el día pensando y suponiendo que eso les dará la salvación. Qué equivocados están. Hermanos, no es por obras. No es por obras la salvación. ¿Ya lo sabía? Si una persona no manifiesta el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios no está morando en él, y si el Espíritu Santo de Dios no está morando en él, entonces no es de Cristo. Así lo dijo Pablo, yo no lo digo. Si una persona no manifiesta el fruto del Espíritu, es obvio que esa persona no está llena del Espíritu, estará llena de otras cosas. Alguien podrá declarar con toda la fe del mundo, alguien podrá decir, yo tengo y estoy lleno del Espíritu, pero mientras esa persona no manifieste el fruto del Espíritu, se engaña a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Algunos el día de hoy suponen que tener o estar llenos del Espíritu Santo es revolcarse en el piso. Yo me he encontrado con personas así. Cálmate, tranquilo, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios es orden? Por lo tanto,
debemos procurar que en la reunión de los cristianos haya orden. ¿Sí o no? Pero algunos dicen, no, deja fluir al Espíritu Santo, y se empiezan a revolcar, otros empiezan a gritar, otros empiezan a correr. Y le atribuyen la manifestación del Espíritu Santo a ese tipo de acciones. Y dicen, es que el Espíritu Santo me ha llenado y tú no puedes impedir la obra del Espíritu Santo en mi vida. Sí, mi hermano, pero el Espíritu Santo dice en la Biblia que es orden, no desorden. Hay quienes predican argumentando que el Espíritu Santo los tomó, y es más lo que gritan que lo que predican y lo que enseñan. Porque argumentan y dicen, es que el Espíritu Santo me tomó, y se la pasan pasándose de una banca a otra, sin ningún control. Yo pregunto, ¿una persona que está siendo controlada por el Espíritu Santo hace todo ese tipo de desórdenes? ¿Se imagina que yo empiezo a correr aquí, empiezo a brincar una banca y otra, y son puros gritos lo que le estoy dando y no le estoy enseñando nada? ¿Cómo va a salir usted? Pues una de dos: o sale bien emocionado y frustrado además, pero cuando le venga una prueba, una necesidad, no va a estar ahí en su corazón el fundamento de la palabra de Dios, que es el que nos hace fuertes cuando se presenta la prueba y la tentación. Sin embargo, algunos argumentan tener o estar llenos del Espíritu Santo ante todas esas manifestaciones raras y místicas que no tienen nada que ver con la manifestación verdadera y real del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Ahora, cuando Pablo menciona que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, escuchen esta pregunta, hermanos. ¿Significa que son 9 frutos diferentes que el creyente debe de manifestar de forma individual? Incluso algunos dicen, necesitas manifestar los frutos del Espíritu, que ya se te olvidó. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Necesitas manifestar los frutos del Espíritu. Cuando Pablo entonces está hablando, se refiere a que estas características deben de manifestarse de alguna forma individualmente según el estado de ánimo de una persona, o según su madurez o su crecimiento espiritual. Porque es bien maduro, entonces voy a manifestar mucho el amor de Dios. ¿Qué piensan, hermanos? En otras palabras, ¿puede un creyente manifestar solo amor, gozo y paz? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Yo voy a manifestar solamente amor, gozo y paz porque esos son los que mejor me gustan. Pero la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, esos no me gustan. No me la llevo bien con la paciencia, soy muy impaciente, así soy, ¿y qué? ¿Será eso? La respuesta obvia es no. Pero déjenme hacerle una distinción entre lo que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu, precisamente. Es decir, que una persona, por más mala y más perversa y corrompida que esté, no puede practicar de forma habitual, constante y activa todas las obras de la carne que se mencionan en el capítulo 5, versículos 19 al 21, que dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Bueno, necesitaría estar muy mal para manifestar de forma conjunta todas estas obras de la carne. ¿Sí? Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si se me escapó algo, dijo Pablo, y cosas semejantes a estas.
Quizá esta persona mala, perversa, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerada, puede estar esclavizada a la mayoría de estas obras de la carne, pero no todas por igual. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sin embargo, escuchen esto, hermanos, el fruto del Espíritu siempre será manifestado y siempre será expresado de forma completa a través de la vida de un creyente que ha nacido de nuevo, que ha sido lavado y limpiado y regenerado por la sangre de Jesús. Vuelvo a repetir, una persona no puede decir: voy solamente a manifestar amor, gozo, paz, y no voy a manifestar benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No se puede, hermanos. ¿Por qué no se puede? Porque no son 9 diferentes características espirituales, sino es un solo fruto del Espíritu cuyas propiedades son inseparables entre sí. Y sí puede ser factible, lo que sí puede ser factible es que unas estén más fuertes que otras. Por ejemplo, hay personas que son muy amorosos. Hay personas que son pacientes, pero no tan pacientes, pero están en el proceso de la paciencia. Por lo tanto, entonces, son características que no se pueden producir de forma individual, hermanos. Le voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos les gusta la papaya? ¿O la manzana? Bueno, vamos a referirnos a la papaya. La papaya es un solo fruto. Usted agarra la bola de papaya, pero esa sola papaya contiene propiedades diferentes que cuando usted la toma o la come, todas esas propiedades empiezan a actuar de forma conjunta. Por ejemplo, me puse ahí a investigar y saqué algunas propiedades de la papaya. Pongan atención. Lo que pasa es que me acaban de recetar que coma mucha papaya. Y dije, voy a ver qué propiedades tiene la papaya, y me sorprendió. Bueno, las propiedades que contiene esta fruta ayudan a prevenir algunos tipos de cáncer, como es el cáncer de pecho, de vejiga, de colon. Comer papaya, hermanos. Es una muy buena propiedad que contiene la papaya. Además, escuchen esto, ayuda a prevenir la vejez prematura. A comer papaya todos los días. Número 3, ayuda a la buena digestión de los alimentos altos en grasas y evita la gastritis. 4, es un excelente remedio para la fertilidad masculina. Y otro más, este está bueno, es un excelente aliado para bajar las libritas de masa. A comer papaya todos los días. Entonces, usted no puede decir: me voy a comer un trozo de papaya solamente para prevenir el cáncer de colon, por ejemplo. No, cuando usted ingiere la papaya, todas sus propiedades empiezan a actuar de forma conjunta con todos sus beneficios. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la papaya. Bueno, pues lo mismo sucede con el fruto del Espíritu. Si es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, seremos controlados por el Espíritu y entonces manifestaremos el fruto del Espíritu. No puede alguien decir entonces: mora en mí el Espíritu Santo y solamente voy a producir, voy a manifestar el fruto del amor. No se puede. Al momento que usted
es controlado por el Espíritu Santo, todas las propiedades y todas las características del fruto del Espíritu empiezan a actuar de forma conjunta, manifestando en tu vida amor que te lleva a gozarte, ese gozo te lleva a producir paz, y esa paz te ayuda a desarrollar paciencia, y la paciencia te ayuda a desarrollar la benignidad, y la benignidad te lleva a que seas un hombre, una mujer bondadosa y de fe, manso, porque se desarrolla también la mansedumbre, y por último también la templanza. Entonces Pablo dijo: ustedes ya no deben de ser controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Así que la pregunta es: ¿qué fruto estás manifestando? ¿Qué frutos estamos manifestando en nuestra vida? Ahora, entonces vamos a estudiar, son 9 características o actitudes o propiedades que produce el Espíritu en la vida de un creyente. Y repito, un creyente, bueno, cuando digo creyente, pues se supone que es un creyente nacido de nuevo. Entonces todas estas propiedades se conectan una a la otra, empiezan a actuar de forma conjunta y no se pueden separar, no se pueden desligar una de la otra. El amor va junto con el gozo y el gozo junto con la paz. Están ligados todos estos conceptos, todas estas características. Por ejemplo, número 1, vamos a iniciar con el amor. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Todos. Y la segunda pregunta es: ¿cuánto amas a Dios? ¿Sabe cuánto usted ama a Dios? Esto ya lo saben algunos. En la medida que tú obedeces a Dios, es la medida en que tú amas a Dios. Que tú puedes decir: yo tengo todo el amor en mi corazón rebosa y está lleno mi corazón de tanto amor por el Señor. Pero sales de este lugar y el Señor te dice: quiero que hagas esto y esto y esto. Ah, no, Señor. El amor es la virtud más suprema que debe de estar manifestada en la vida de un cristiano. Virtud a la que todos los creyentes somos llamados a desarrollar. Es una función, porque el amor, esta cualidad o esta virtud del amor, debemos de buscar desarrollarla, porque de ahí surgen las demás virtudes en la vida de un creyente. El amor, dice la Escritura, cubrirá multitud de errores y pecados. Alguien que no ama, le cuesta trabajo perdonar, ¿sí o no? Pero el amor, cuando el amor está ahí en nuestro corazón, entonces por amor estamos dispuestos a perdonar. Ahora, el amor, déjenme decirle que es parte de los atributos de Dios, porque forman parte de la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y si Él ha puesto en nosotros su naturaleza a través del nuevo nacimiento, y su naturaleza es amor, ¿por qué entonces nosotros no estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo o a nuestros enemigos? Jesús lo puso así. ¿Realmente estaremos expresando esta cualidad del fruto del Espíritu, el amor? Y me refiero a amarnos unos a otros en cualquier circunstancia, y a cualquier persona. Porque a veces hacemos distinción de personas y decimos: a ti sí te amo, pero allá aquel no, voy a limitarme, voy a pintar mi raya. Y no, hermanos, Jesús amó a todos por igual. Bueno, tan amó Jesús a todos por igual que no hizo acepción de personas. Él vino a morir, a dar su vida en rescate por toda la humanidad, no nomás por unos cuantos. Y
Y tan grande es el amor de Dios que Él dice que Él está esperando a que todos se arrepientan, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, el Señor todavía nos sigue dando una y otra vez oportunidades para arrepentirnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama entrañablemente. Pero si Él nos ama entrañablemente y su naturaleza está en nosotros, ¿por qué entonces nosotros no somos capaces de amarnos unos a otros, hermanos? ¿Por qué? ¿Será que el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros? Ahora déjeme decirle que el concepto de amor al que Pablo se refiere ahí y que está encabezando la lista del fruto del Espíritu no es el tipo de amor que la sociedad del día de hoy está manejando. El tipo de amor que la sociedad del día de hoy está manejando se limita solamente a una atracción física. El amor que la gente que no conoce a Dios está el día de hoy teniendo como concepto y como valores: en base a esa atracción física voy a buscar satisfacer los deseos de mi carne. La atracción física lleva a buscar a una persona a tener relaciones sexuales, y dicen ellos: es que te amo, y si tú me amas también demuéstrame tu amor, y vayamos y hagamos el amor, dicen ellos. No cabe duda, hermanos, que estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa y torcida. El concepto de amor que un cristiano nacido de nuevo debe de tener muy grabado en su corazón es el concepto del amor de Dios, que por amor el Padre estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito en sacrificio, y el Hijo de Dios, vino haciendo la voluntad del Padre y vino por amor a toda la humanidad, no a ser servido. Él vino a servir de forma incondicional. Él vino a servirnos de forma voluntaria y no vino a ser servido. Pero a veces nosotros, en lugar de servirnos unos a otros por amor, decimos: no, me tienes que servir. No, así no es. Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios acerca de la preeminencia del amor, es decir, acerca de la superioridad del amor. El amor está muy por encima de cualquier otra de las virtudes. Pero lo que Pablo les está enseñando a los corintios es que por encima de los dones ellos deberían de manifestar esta virtud del amor. Porque los corintios, la iglesia de los corintios, empezaron a abusar ya del uso de los dones. Y no solamente empezaron a abusar del uso de los dones, sino que empezaron a enorgullecerse. Y como Dios no hace compatibilidad con el orgullo ni con la soberbia, se le ocurrió a través de Pablo escribirle a la iglesia de los corintios, y les digo en la primera carta a los corintios, en el capítulo 13, si abre su Biblia, y mire lo que Pablo les escribió. A estos que habían abusado del uso de los dones y se habían olvidado de lo principal, del amor, que era mucho más importante. Y ahí en el encabezado de la Biblia habla precisamente, en el principio del capítulo 13, habla precisamente de la preeminencia del amor, de la autoridad que debe de tener en nuestra vida el amor, antes que cualquier otra de las virtudes y antes que los dones que tú puedas tener ahí para desarrollar. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice Pablo: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo: no me importa, corintios, qué tan elocuentes ustedes sean al hablar. Pueden hablar en su idioma, pueden hablar en otros idiomas, pero déjenme decirles, no lo dice así la Biblia, yo estoy solamente parafraseando.
Déjenme decirles, corintios, que si no manifiestan el amor a los demás, todo lo que digan no será más que ruido y verborrea espiritual. No sirve para nada. Tú podrás hablar muy bonito. Yo podré hablar muy bonito. Pero si no tengo amor, vendremos a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Qué hace el metal cuando tú le haces un sonido? Llega un momento en que se termina. Al momento puede escucharse agradable, pero no tiene una trascendencia como la trascendencia que tiene el amor. Versículo 2. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, es decir, todas las cosas que todavía están escondidas, los misterios, las cosas que a Dios se le ocurre esconder para los incrédulos, pero revelar a sus hijos. Dice, si tuviera profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia, y si tuvieses toda la fe de tal manera que trasladasen los montes, pero no tienes amor, nada soy. Yo conozco personas que tienen una fe impresionante. No, yo creo, yo confieso, yo declaro, yo lo decreto, mañana seré prosperado. Pero si no tienes amor, nada eres. El amor está por encima de cualquier otra cosa. Qué lamentable y qué triste es el día de hoy escuchar personas que tienen un supuesto don profético y se paran ahí en las asambleas y con voz fuerte dicen, así dice el Señor, pero se bajan y no tienen amor. Nada son, hermanos. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ay, qué buenos son. No es por obras. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Lo que pasa es que en aquel tiempo a los que profesaban ser cristianos, no solamente los degollaban, los quemaban como antorchas humanas. Si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve, hermanos. De nada sirve. Si alguien entonces dice, soy un cristiano nacido de nuevo y me considero un discípulo de Jesucristo y el Espíritu de Dios mora en mí, pero no tienes amor, yo dudo que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Están muy serios. Por lo menos regálenme una sonrisa. Ahora, si usted está serio y está meditando en lo que estamos hablando, qué bueno. Se requiere reflexionar. Pero no basta solamente reflexionar, hay que actuar también. Porque hay quienes se la viven reflexionando. ¿Qué estás haciendo? Reflexionando. ¿Y cuándo vas a actuar? ¿Hasta cuándo? No, pues es que no me ha llegado mi hora. Pablo termina el capítulo 13, en el versículo 13, diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. ¿Cuál es? Y el capítulo 14, el versículo 1, como que Pablo sigue insistiendo, por lo tanto, sigan el amor, pero también porque está bien, hay que procurar los dones, pero que no se les olvide que muy por encima de los dones está
el amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13, ¿estamos ahí? Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Así que si todavía alguien odia a alguien, o tiene barreras contra alguien, o manifiesta alguno de los rasgos de las obras de la carne, que están contenidas más abajo, dice, entonces yo dudo que pueda ser verdaderamente una persona libre. A libertad fueron llamados, hermanos. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, más bien sírvanse por amor los unos a los otros. No, a mí que me sirvan. Yo ya he pagado el precio. Y a tu nombre, dijeran a alguien por ahí, y a tu nombre. No. Servíos por amor los unos a los otros. No, es que yo ya soy el gran ministro de Dios. No, que me sirvan. Soy el ungido de Jehová. Servíos por amor los unos a los otros. 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo sí me amo, pero a mi prójimo, quién sabe. Así no funciona, mis amados hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no te hagas como aquel que le preguntó al maestro, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor, con paciencia, le narra una parábola. Tu prójimo es la persona que tienes ahí a tu lado derecho y al lado izquierdo. Ese es tu prójimo. Y saliendo de aquí, las personas con las que te encuentras es tu prójimo. Y tenemos, según la Escritura, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos la responsabilidad de amarnos unos a otros. Porque en el reino de Dios no hay lugar para la acepción de personas. A ti sí te amo porque eres mi mejor amigo. Pero allá no, es que no puedo checar ahí con él. No. Imagínense si el Señor fuera como nosotros. ¿Dónde estaríamos, hermanos? Servíos por amor unos a otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Está fuerte. Mire, se lo voy a leer en otra versión, porque me pareció como que algunos no lo entendieron. Gálatas capítulo 5, versículo 13, versión palabra de Dios para todos. A ver si lo entienden. Dice, hermanos, Dios nos ha llamado para ser libres. ¿Cuántos son libres? Somos libres, hermanos. ¿Por qué entonces, si yo digo que soy libre, todavía guardo resentimiento y amargura por algo que me hicieron? ¿Por qué? ¿Seré verdaderamente libre? Bueno, y si no somos verdaderamente libres y reconocemos que todavía puede haber algo aquí en mi corazón, es una buena oportunidad el día de hoy para pedirle perdón al Señor. Una vez más, doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, yo sé que me has hablado, Señor, me has confrontado, mi corazón está lleno de amargura, de resentimiento, de odio. Señor, ayúdame, por favor, quiero
Quiero que la expresión del fruto del Espíritu que tiene que ver con amor pueda manifestarla a toda persona sin reserva. Hermanos, Dios nos ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para hacer todo lo que pide su naturaleza humana. Mejor ayúdense los unos a los otros, siempre con amor. Siempre, versículo 14. Pues toda la ley se puede resumir en una sola frase: amad a los demás como a ti mismo. Versículo 15. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. ¿Sabe por qué se acaban las congregaciones? Porque no hay amor para perdonarnos unos a otros. ¿Sabe por qué se destruyen los matrimonios? Porque no hay amor para perdonarse el marido a la esposa o la esposa al marido. ¿Sabe por qué los hijos se van de la casa? Una de muchas otras razones. Porque no están dispuestos a someterse a los padres, a amar a los padres, a obedecer a los padres. Y los hijos dicen: yo ya me voy de esta casa. Si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Versículo 16. Por eso les doy este consejo, dice Pablo: dejen que el Espíritu Santo de Dios guíe su vida, y no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen. Por eso ustedes, hermanos, no pueden hacer siempre lo que les venga en gana. No lo digo yo, así lo dice la traducción. No pueden hacer lo que se les antoja. Es decir, que la manifestación de esta característica del amor es el amor que produce el Espíritu. Y este amor que fluye a través de nuestra vida es la evidencia segura de que una persona ha nacido de nuevo. ¿Sí o no? Juan en su primera carta, se lo leo rápidamente, dijo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay un dicho por ahí muy mexicano que dice: de lengua me como un plato. Y hay quienes se comen hasta 3. Entonces Juan dice en 3:18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Es decir, aquí todos podemos amar. Ay, hermano, te amo tanto. Pero nomás se voltea el hermanito o la hermanita y cuidado. Bueno, eso no pasa aquí. Déjenme leer este versículo en otra versión. Dice: hijitos, nuestro amor no debe de ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. ¿Lo escuchaste, varón? Demuéstrale a tu esposa que la amas de veras. ¿Lo escuchaste, mujer? ¿Lo escucharon, hijos? Los hijos que están aquí. Demostrémonos que nos amamos realmente, no porque solamente lo decimos. Es como hace un momento que yo les preguntaba: ¿cuántos aman a Dios? Todos. ¿Cuánto lo amas? En la medida que le obedeces. ¿Cuánto amas a papá y a mamá? En la medida que les obedeces. Pablo le dijo a los creyentes de Roma que el amor de Dios había sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, el amor de Dios viene envuelto en el paquete del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que si mora en ti el Espíritu Santo de Dios, tú no tienes por qué levantar odio, resentimiento, amargura contra nadie. Porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, si alguno tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, el fruto del Espíritu se estará manifestando en esta característica número 1 que se llama amor.
El mismo Juan en esa primera carta, pero en el capítulo 4 dijo: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Unas horas antes o días antes de partir, Jesús le dijo a los discípulos: escuchen esto, discípulos, en esto conocerán todos los que están ahí, los que nos vean, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo los iban a conocer? Jesús les dijo: si tuvieran amor los unos con los otros. Mire, yo he escuchado expresiones de personas que luego dicen: no, hombre, los cristianos se pelean unos a otros. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? En esto conocerán que todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Cuánto amas a la persona que tienes a tu lado? A ver, voltea a verla. Tu mamá, tu hija, tu esposo, tu esposa. ¿Cuánto le amas? Bueno, la segunda manifestación del fruto del Espíritu no la vamos a ver porque ya no hay tiempo, pero va ligada al amor. Porque alguien que ama, por causa de que el Espíritu Santo de Dios mora en él, está dispuesto a gozarse, amando a los demás. ¿Sí o no? Y vive con el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero vamos a ver de qué se trata ese gozo la próxima semana. ¿De qué se trata ese gozo? Porque alguien podrá decir: pues ayer me bendijeron, qué gozoso estoy porque me regalaron un auto nuevo. ¿A ese gozo se estará refiriendo Pablo? El gozo que producen las buenas circunstancias, ¿a ese gozo se estará refiriendo Pablo? Bueno, la semana próxima lo vamos a descubrir, lo vamos a estudiar. A ver a qué gozo se está refiriendo Pablo. Pero le repito, el amor y el gozo van ligados, no se pueden separar. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Les invito a que se pongan en pie.